Ahí está. Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en Hechos, capítulo 25. Vamos a leer los primeros 12 versículos de ese capítulo, 25 del 1 al 12. Un poco de contexto, ¿ustedes se acuerdan? Félix, gobernador de toda la zona de Judea, cuando habían venido los judíos a acusar a Pablo, ¿de qué? De nada, era odio puro. No se había animado a liberarlo cuando era lo único que tenía que hacer, y lo había dejado preso durante 2 años. Pasados esos 2 años, hay quejas contra él, y el emperador de aquel momento, Nerón, lo echa, lo saca de su puesto, lo hace volver a Roma, y viene a esta región un nuevo gobernador, Festo. ¿Sí? Cambio de gobierno, nuevas oportunidades, y en base a eso todos obran aquí. Antes de entrar a la palabra de hoy, me gustaría recordarles una historia. La historia está en la Biblia y es de 2 mujeres que tenían 2 esposos, y ellas vivían en una región que se llamaba Moab. No eran judías, pero sus esposos sí, ellos eran judíos. Pero pasó que primero murió el marido de una, después murió el marido de la otra, y las 2 quedaron viudas. Ser viudas en la antigüedad era todo un tema, y más porque no tenían hijos. Para decir soy viuda y más o menos mi vida no está tan complicada, tenías que tener hijos grandes que ya trabajaran. Ni siquiera chiquitos, no tenían hijos. Y su suegra era una mujer que se llamaba Noemí, y dijo, bueno, chicas, yo me voy a volver a mi tierra, me voy a volver a Belén, porque acá no, ya está, mis hijos han muerto. Y ustedes lo que mejor podrían hacer son jovencitas, cásense de nuevo, busquen a alguien que las ame y cásense de nuevo. Y las 2 nueras, ¿no? Sí. Las 2 nueras de Noemí, Orfa y Ruth, se llamaban, las 2 dijeron, no, nosotros te vamos a acompañar. Pero Noemí les dijo, pero piénsenlo bien, ¿a qué van a ir conmigo? ¿Qué esperan? ¿Qué esperan? La única salida, yo me tengo que volver a mi casa, por ahí hay algún familiar que me ayude, pero ustedes, quédense acá, busquen un nuevo marido y rehagan sus vidas. Y Orfa agarró y dijo, la verdad que lo que dice Noemí está bien, me conviene. Bueno, que te vaya muy bien, Noemí, has sido una buena suegra, que te vaya muy bien. Pero Ruth dijo, no importa. Y en el libro de Ruth, precisamente, el verso 16 y 17, ante esta propuesta de su suegra, Ruth dice, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiere que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios, mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras 2. Si nosotros tuviéramos que contrastar entre ambas mujeres, ¿cuál actuó correctamente y cuál incorrectamente? Orfa, al volverse a su casa, no actuó incorrectamente. O sea, la suegra Noemí le dijo, ¿sí? Ella hizo lo que le pareció bien en su momento. Pero Ruth miró un poquito más allá. Hay una frase preciosa, ¿no? Acá, tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Claro, ¿por qué puede Ruth decir esto? Porque el Dios de Ruth ya es el Dios de Noemí. Lo dice porque ya lo es, no es será. Ella dice, lo usa en verbo futuro, pero ahí Dios ya está haciendo una obra en esta hermana, esta mujer, que, entre paréntesis, lo hablábamos el otro día, está en el árbol genealógico de nuestro Señor Jesús. Nuestro Señor Jesús desciende de ella. Orfa pensó en lo que le pareció más correcto hacer, en lo que le convenía, lo hizo.
Ruth tuvo un poquitito más de visión, una visión más amplia. No pensó solo en lo que le convenía, no pensó solo en lo más lógico, no pensó solo en lo racional. Agregó un elemento a esa ecuación. Y ese elemento fue honrar. Honrar a su suegra y honrar al Dios de su suegra. Y pensando un poco en eso, mientras yo leía a Pablo, lo que Pablo hace en este pasaje, yo veía a Pablo haciendo esto mismo, honrando a Dios en todo tiempo y circunstancia. Y ese es el título de nuestro sermón, honrar a Dios en todo tiempo y en toda circunstancia. Y quisiera que al final del estudio de esta palabra de hoy nos quede a nosotros clara una cosa, que cuando nosotros tenemos que tomar decisiones, cuando nosotros tenemos que tomar ciertas actitudes o lo que sea, no siempre, lo más sabio no es solo pensar en qué es lo que más nos conviene. Porque a veces nosotros tomamos decisiones pensando que nos van a convenir y resulta que al final no eran las más convenientes. Pero si nosotros tomamos nuestras decisiones y nuestras actitudes están fundamentadas en honrar a Dios, amarle y obedecerle, eso nos va a dar una tranquilidad distinta. Al final lo que tiene que motivar lo que nosotros hacemos es eso, la honra de Dios. Que Dios sea honrado en lo que yo hago, en lo que yo decido. ¿Me convino? No importa al final. Si Dios fue honrado, siempre conviene. ¿Amén? Muy bien. Bueno, vamos al pasaje de hoy. Entonces, Hechos, capítulo 25, versos 1 al 12, y dice: Llegado pues Festo a la provincia, subió de Cesarea a Jerusalén 3 días después. Y los principales sacerdotes y los más influyentes de los judíos se presentaron ante él contra Pablo y le rogaron, pidiendo contra él, como gracia, que le hiciese traer a Jerusalén, preparando ellos una celada para matarle en el camino. Pero Festo respondió que Pablo estaba custodiado en Cesarea, a donde él mismo partiría en breve. Los que de vosotros puedan, dijo, desciendan conmigo, y si hay algún crimen en este hombre, acúsenle. Y deteniéndose entre ellos no más de 8 o 10 días, venido a Cesarea, al siguiente día se sentó en el tribunal y mandó que fuese traído Pablo. Cuando éste llegó, lo rodearon los judíos que habían venido de Jerusalén, y presentando contra él muchas y graves acusaciones, las cuales no podían probar, alegando Pablo en su defensa: ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra César he pecado en nada. Pero Festo, queriendo congraciarse con los judíos, respondiendo a Pablo, dijo: ¿quieres subir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas delante de mí? Pablo dijo: ante el tribunal de César estoy, donde debo ser juzgado. A los judíos no les he hecho ningún agravio, como tú sabes muy bien. Porque si algún agravio o cosa alguna digna de muerte he hecho, no rehúso morir. Pero si nada hay de las cosas de que estos me acusan, nadie puede entregarme a ellos. A César apelo. Entonces Festo, habiendo hablado con el consejo, respondió: a César has apelado, a César irás. Amén. Nosotros vamos a ver entonces en este pasaje 4 formas en las que Dios es honrado, o 4 circunstancias. En primer lugar, nosotros tenemos que aprender, tenemos que recordar que es importante que nosotros honremos a Dios, aunque parezca que estamos en las manos de la astucia y el odio de los hombres. Pablo está aquí, pareciera, a merced de la decisión de Festo, la decisión de los judíos. Uno, astuto, los otros, llenos de maldad. La vida de Pablo depende de Festo. No. Depende de los judíos. Tampoco.
Por eso Pablo puede buscar y sabiendo esto, porque él lo sabe. Él sabe que si hoy está bajo la autoridad de Festo es porque Dios lo permitió, como el Señor alguna vez estuvo bajo la autoridad de Poncio Pilatos. Vamos al pasaje y vamos a analizar, y quiero que prestemos atención a esto, especialmente a la astucia de Festo, y al odio de los judíos. Dice, llegado pues Festo a la provincia. ¿A qué provincia? A Judea, ¿no? Toda la jurisdicción que a él le va a tocar gobernar. ¿Cuál era la ciudad más importante de esta región? Jerusalén. ¿Dónde residía el poder? ¿Dónde vivían los gobernadores? En Cesarea. Ellos habían hecho ahí un palacio, y ahí vivían. Dice que Festo subió de Cesarea a Jerusalén. ¿Cuándo? 3 días después. Interesantísimo. Para mí. Quiero que lo sea para ustedes. Fíjense, cuando un gobernador llegaba a un lugar, cuando alguien entra a un lugar, a un puesto de autoridad, ¿lleva tiempo a adaptarse? Sí, claro. Y a veces lo hemos hablado algunas otras veces, ha habido una situación similar allá creo que en Filipos o en Corinto, me parece que pasó algo similar, que cuando cambió una autoridad, ¿no? Cuando cambia una autoridad y viene una autoridad nueva, viene un montón de gente a tratar de meter presión, y lo más sabio así, o lo más astuto de hacer es esperar un poquito, que se calmen las cosas, no innovar demasiado, no entrar así a querer cambiar todo, no, tranquilo, ¿sí? Ir viendo de a poco lo que sea. Ahora, Festo es una persona, vamos a hacer un paréntesis aquí, Flavio Josefo, que es un historiador de la época, habla muy bien de Festo. Festo, el gobernador que nombramos antes, Félix, era hijo de esclavos, poco educado, de una familia nada significativa y fue muy mal gobernante, muy cruel, por eso lo echan. Ahora Festo gobernó solo 2 años, de acá a 2 años se va a muere, pero fue muy buen gobernante en los términos de Roma, ¿no? En los términos de Roma era una persona que trataba de ser justo, que trataba de hacer las cosas bien, se ganó cierto aprecio. Bueno, apenas llega Festo, 3 días después, él sabe que si quiere gobernar sobre Judea, ¿quiénes son un factor importantísimo de poder en Israel? Los sacerdotes. Si alguien llegaba a otro lugar, los príncipes, la nobleza, los comerciantes, esa es la gente con la que vos te tenés que llevar bien si la querés pasar bien. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Cuando uno va a un lugar, a veces tiene que contactarse con esa cierta gente para tratar de que esa gente te ayude a que vos hagas bien tu tarea. No sé si se entiende. ¿Sí? Si ellos iban a cualquier lugar, ¿con quién tenían que llevarse bien? Bueno, de repente con los políticos, con los ricos, con los comerciantes. Pero en esta época era muy importante, en cualquier lugar, cuando uno llegaba, tratar de llevarse bien con los sacerdotes. Porque la religión era muy importante en todos lados. Y si eso era importante en todos lados, más importante aún era en Israel. Porque los judíos decían ser, y lo eran, el pueblo de Dios. El pueblo de Dios. Para ellos, todo lo que decían los fariseos, los sacerdotes, era muy importante. Muy importante. Festo, muy astutamente, llega a Cesarea y ahí nomás se cambia la ropa, baja las valijas y dice, vamos a Jerusalén. Voy a Jerusalén. Quiero encontrarme con la gente que puede hacer que mi gestión aquí, mi gobierno aquí, vaya bien o sea un desastre. Si yo quiero ser un buen gobernante acá, tengo que asegurarme el apoyo de cierta gente. Muy astuto. Y entonces, él enseguida se dirige a Jerusalén. Y ahí se encuentra con ¿quiénes? Y los principales sacerdotes y los más influyentes de los judíos se presentaron ante él. Claro, natural.
Ellos son los que pueden inclinar la balanza para un lado contra otro. ¿Pero qué van a plantearle ellos? ¿Vivir más justamente, más tranquilamente, que se les deje honrar a Dios de mejor forma, que se respeten sus tradiciones? Dice, se presentaron ante él, mire el texto, contra Pablo. Han pasado 2 años, Pablo ha estado preso estos 2 años, y sin embargo el odio de ellos contra Pablo está ahí todavía hirviendo. Lo primero que piden, no piden que se respete el templo, que se respeten sus fiestas, que nada. Lo primero que hacen es ir contra Pablo. Y dice, y le rogaron, pidiendo contra él, ¿contra quién? Contra Pablo. Como gracia, les piden como favor, le dicen, bueno, nosotros sabemos, vos querés caernos bien, mirá, este gesto tuyo haría que nosotros te reapreciemos. Que le hiciese traer a Jerusalén. ¿A quién? A Pablo. Traerlo a Jerusalén a Pablo. Queremos hacer un juicio, porque la verdad es que Félix, tu antecesor, y Claudio Licia no nos dieron bolilla, y esto para nosotros es muy importante. Hagamos un juicio. Nosotros queremos confiar en vos, que vos vas a gobernar y juzgar correctamente, sabiamente. Entonces, hacenos este favor, este gesto tuyo a nosotros nos encantaría, dice los judíos. Pero Lucas hace ahí una aclaración súper importante, preparando ellos una celada para matarle en el camino. Si ustedes se acuerdan, hace unos pocos pasajes atrás, ya habían planeado esto. Siendo gobernador Félix, en el camino, mientras Pablo estaba apresado en Jerusalén, ellos piden una nueva audiencia y planifican matarlo en el camino hacia donde se va a desarrollar esa audiencia. Enterado por la providencia del Señor, el tribuno lo mandó a Cesarea. Y así Dios puso su mano para que Pablo se salvara. Bueno, el viejo plan que algunos habían propuesto, 40 hombres, ¿se acuerdan? Se habían comprometido a matar a Pablo. Ese viejo plan es resucitado ahora, sacado de vuelta a la luz, digamos, reflotado, pero esta vez por el concilio mismo. ¿Qué quieren ellos? Matarle. Pero Festo respondió que Pablo estaba custodiado en Cesarea. Festo no es ningún inocente. Está acostumbrado él. Los fariseos y los saduceos eran muy buenos haciendo ¿qué? Claro, mentían mucho. Hablaban, ellos eran expertos y ellos se creían que lo iban a engatusar. Ellos creían que así como habían jugado, les había salido bien con Herodes, por ejemplo, le había salido bien con Poncio Pilato. Con Poncio Pilato les había salido bien. Poncio, cuando vio al Señor, dijo, este hombre no, ¿por qué lo quieren matar si no hizo nada? Pero ellos empezaron a hablar y a levantar a la gente y a mentir y terminaron matando al Señor. Estaba en los planes de Dios. Bueno, ellos quieren hacer lo mismo. Pero Festo no es ningún tonto, es un hombre muy astuto y les responde, miren, Pablo está en Cesarea y está custodiado. Festo sabe todo lo que pasó. Festo sabe por qué fue acusado. Festo sabe que el concilio no lo encontró culpable, que para el tribuno no era culpable y que para su anterior gobernador Félix, por peor gobernador que haya sido, tampoco era culpable Pablo. Y sabe que lo habían querido matar. Y entonces dice, él está custodiado en Cesarea, pero yo me voy ahora, ya me vuelvo, Vengan, dice, si ustedes tienen algo contra él, vengan conmigo a Cesarea, no lo vamos a traer acá. Vengan conmigo a Cesarea. Dice, a donde él mismo partiría en breve. Los que de vosotros puedan, dijo, desciendan conmigo. Y si hay algún crimen contra este hombre, acúsenle. Pareciera acá que Pablo está en manos de Festo el astuto o los judíos que no pueden hacer otra cosa que odiar.
Muchas veces a nosotros nos va a pasar en nuestra vida que pareciera que estamos a merced de hombres astutos, de hombres malintencionados. Puede parecer que esos hombres tienen poder sobre nosotros, pero nosotros confiamos en el Señor. También puede parecer a veces que estamos a merced de personas que pretenden el mal para nosotros. En este caso no solo es que nos desean lo malo, le desean lo malo a Pablo, lo quieren muerto. Y en medio de esas circunstancias oscuras, lo que nosotros no tenemos que olvidar es que lo que procuramos hacer es no defendernos solamente de la astucia. Dios nos llama a no ser ingenuos. Dios nos llama a no ser pasivos. Pero Él nos llama siempre, pongan primero mi honra. Que la preocupación de ustedes no sea defenderse constantemente. Ahora vamos a ver por qué. Hago un paréntesis. Y lo vamos a retomar al final. Hay tres causas por las que alguien puede querer algo malo para vos. La primera es porque vos hiciste algo malo. Vos ofendiste, vos lastimaste y el otro piensa mal de vos. ¿Puede pasar eso? Sí, claro. ¿Y qué tenemos que hacer los creyentes? Pedir perdón. Si hemos ofendido, pedir perdón. La segunda es que hay gente que no nos quiere o que nos desea el mal. ¿Por qué? No hay por qué. Porque surge a veces. Viste que hay veces que hay gente que no te quiere y vos no sabés por qué no te quiere. No sabés. Pero es problema de ellos, no tuyo. Y hay una razón, que a nosotros sí, esta es importante. Y esta razón no debería a nosotros hacernos sentir mal. Hay gente que nos va a despreciar por causa del Señor. Y si es por causa del Señor, nosotros no buscamos que nos odien. No buscamos que no piensen bien de nosotros. Pero si es por causa del Señor, no es algo de lo cual nos tengamos que apenar. En todo caso, lo que la palabra de Dios dice es: bienaventurados sois cuando hablen mal de vosotros, mintiendo. Si es mentira lo que dice. Si es verdad, sí. Pablo entonces aquí nos enseña que nosotros tenemos que honrar a Dios, aunque parezca que estamos en manos de la astucia y del odio. También, segundo punto de nuestro sermón de hoy, honramos a Dios aunque seamos injuriados. Es probable que alguien no nos quiera por causa del Señor y hable mal de nosotros. ¿Debería sorprendernos? No. ¿Que inventen mentiras de nosotros? No. ¿Que pongan malas intenciones en nuestras actitudes? No. Siempre tenemos que estar dispuestos a examinarnos a nosotros mismos, ¿eh? Pero ahora estoy hablando de otra cosa. Estoy hablando de... Acá hay una injuria, y es verdad. Y es clara y es evidente. Los judíos saben que están mintiendo. Festo sabe que ellos están mintiendo y Pablo sabe. Todo el mundo sabe que están mintiendo. Eso no los frena de mentir. Sigue nuestro pasaje, dice: deteniéndose entre ellos no más de 8 o 10 días, o sea, estuvo poco más de una semana, venido a Cesarea, al siguiente día se sentó en el tribunal. La palabra que se usa acá para tribunal es bema. ¿La han escuchado alguna vez? La palabra griega bema es una especie de trono. Es la misma palabra que se usa para cuando se describe el trono desde el cual Dios juzgará. El trono de Dios, el trono de juicio. Pero en esta época que Festo viniera y se sentara en ese lugar, significaba que él se estaba poniendo oficialmente en su rol de juez, representante del Imperio Romano. ¿Sí? Esto es importante para el pasaje. Él ahí, al sentarse, fíjense, llega hoy a Cesarea y ¿cuándo se sienta en el trono? Al otro día, enseguida.
Habla bien de Festo esto. Él no le da vueltas. Y es importante. Él está dispuesto a tomar el toro por las astas enseguida, hacerse cargo del tema. Hacerse cargo. Los judíos también sabían esto, por eso se apresuran. Porque era normal que cuando llegara un nuevo gobernador se fijara lo que había quedado pendiente del anterior y tomara resoluciones. Y ellos tienen miedo de que lo suelte a Pablo, entonces por eso se apresuran a ir. Dice, deteniéndose 8 o 10 días, venido a Cesarea, al día siguiente se sentó en el tribunal. Y enseguida se hizo cargo del tema y se mandó que fuese traído Pablo. Ahora, cuando éste llegó, lo rodearon los judíos que habían venido de Jerusalén. Es llamativo la forma en la que Lucas lo cuenta. Lo rodearon. El tipo se sienta en el trono y como pirañas, lo escribí yo. Creo, sí. Festo manda a traer a Pablo y como pirañas los judíos lo rodean. ¿No? ¿Han visto esos videos donde tiran algo y se vienen todas las pirañas? Bueno, los judíos están tan empecinados, odian tanto al Señor Jesucristo y a Pablo su emisario, que se vienen enseguida y se apiñan ahí todos. Y una vez con muchas y graves acusaciones, dice, lo rodearon. ¿Rodearon a quién? A Pablo y a Festo el gobernador. Cuando éste llegó, lo rodearon los judíos que habían venido de Jerusalén, presentando contra él muchas y graves acusaciones. Las acusaciones son las que están en el versículo 8, ¿no? Que son de las que se va a defender Pablo. ¿De qué lo acusaban? De pecar contra los judíos. ¿Se acuerdan? No voy a entrar en detalle porque ya lo hemos visto. Ellos decían, este hombre anda por todos lados indicándole a todos los judíos que abandonen su fe judía y que se levanten contra Roma. Pecar contra los judíos, pecar contra el templo porque lo acusan de haber metido a un gentil ahí dentro, y es mentira, y pecar contra César porque lo acusan de querer levantar a la gente contra el gobernador, contra el César, y es mentira. Las acusaciones son todas graves, pero son falsas. Ellos lo saben, Pablo lo sabe, Festo lo sabe. ¿Por qué son falsas? Porque no tienen forma de mostrarlo, no tienen evidencia para ninguna. Ni siquiera para la de que haya metido Pablo a un gentil en el templo. Porque cuando vieron a Pablo, como lo habían visto en la plaza con un gentil, dijeron, Pablo metió a un gentil en el templo. No. Y los mismos que lo habían acusado ahora se volvieron a la casa, no están, no hay quien sustente, no hay quien muestre pruebas. Nuestro Señor dijo, Mateo 5:11, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persiguen y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Si somos injuriados, ¿qué nos importa a nosotros? ¿Lo que la gente piense de nosotros? ¿Caerle bien a todo el mundo? ¿O que Dios sea honrado? Porque hay una diferencia. Yo quiero que todo el mundo piense bien de mí. ¿Por qué? ¿Para que todo el mundo me quiera bien a mí? Para que el Señor sea honrado. Nosotros tenemos que tener buen testimonio. Nosotros tenemos que vivir conforme al Evangelio. ¿Por qué? Porque Dios es honrado de esa forma. Porque si nosotros lo que buscamos es agradar, bueno, vamos a terminar haciendo cosas para agradar muchas veces. ¿Cuántas veces hacemos cosas para agradar a los demás o por temor a los demás? ¿Qué nos libra del temor de los demás o del buscar el agrado de los demás? Buscar agradar a Dios, temer a Dios. Eso nos libra. Y Pablo acá es injuriado. Y él honra a Dios. Sigue honrando a Dios. La oposición, el rechazo, las injurias no deberían sorprendernos. En Juan capítulo 3, versos 19 y 20, dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas.
sin caer en santurrones y fariseos, nosotros tenemos que saber que si vivimos conforme al Evangelio, sin que nosotros hagamos otra cosa que vivir conforme al Evangelio, va a haber gente a la que le va a molestar eso. Hay gente que vos nunca les dijiste nada, nunca les planteaste ser superior a ellos, pero hay gente que le molesta. ¿Por qué? Porque una vida que honra a Dios deja en evidencia una vida que deshonra a Dios y que está en oscuridad. Y la oscuridad aborrece la luz. Si nosotros estamos en luz y vivimos en luz, los que son de la oscuridad nos van a aborrecer. No debería sorprendernos. Siempre hago esta salvedad, seamos muy cuidadosos porque es muy fácil caer en aquel no me quiere porque no es creyente. Es un incrédulo. No. Siempre examinémonos a nosotros mismos. Que sea realmente, si somos rechazados, que sea por causa del Señor, no por causa de nuestro orgullo, nuestra pedantería, nuestro fariseísmo. Porque es muy fácil caer en eso. Si nosotros somos injuriados por causa del Señor, deberíamos ver en eso una señal de que el mundo nos rechaza por causa de Cristo. En tercer lugar, nosotros honramos a Dios o necesitamos honrar a Dios, aunque parezca que no hay más opciones. La opción del cristiano siempre es esta: honrar a Dios, glorificar a Dios. ¿Qué voy a decidir? ¿Qué decisión voy a tomar? ¿Hacia dónde voy a ir? Hacia lo que honre más a Dios. Eso es ¿qué quiero hacer yo? Lo que traiga gloria a Dios. Lo que agrade a Dios. Ese es mi criterio, eso busque. Dice, hablando de las acusaciones, terminamos ahí, las cuales no podían probar, obvio. Alegando Pablo en su defensa, dice, ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra César he pecado en nada. No pequé. ¿Dónde están las pruebas? No hay pruebas, no he pecado. Si terminara la historia, ¿qué tendría que pasar? No hay otra opción, lo tienen que liberar. ¿Por qué? Ponele que los romanos no entiendan la gravedad de haber entrado al templo con un gentil, que es una cuestión muy judía. No importa. También eso es falso. No hay nada. No hay nada de que lo puedan acusar a Pablo. ¿Qué opción queda? Déjalo ir. Pero, ¿cómo dice después del punto? La primera palabra es pero. Pero Festo, queriendo congraciarse con los judíos, respondiendo a Pablo dijo, le hace una propuesta a Pablo: ¿quieres subir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas delante de mí? Si no querés que vayamos a Jerusalén y hagamos un juicio ahí. Ya está. Esta es la cuarta vez que Pablo es juzgado por lo mismo. Primer defensa de Pablo en las escalinatas del templo. Segunda defensa de Pablo ante el tribuno. Tercera ante Félix. Otra vez. ¿Qué garantía tiene Pablo de que va a recibir justicia? Ninguna. Y Lucas dice, ¿qué quiere hacer Festo? Congraciarse con los judíos. Aunque sabe que es injusto que Pablo siga preso, Festo quiere mantener el orden, pero también quiere congraciarse con los judíos. Y entonces Pablo pareciera que no tiene más opciones. Las opciones son, o lo liberan, que no va a pasar, o sigue preso. Y Pablo saca ahí una carta. ¿Y él qué pide? ¿Qué dice? Apelo a César. Para nuestros días es como apelar a la Corte Suprema, ya. Es ir a la última instancia. Apelar a César era su derecho como ciudadano romano. ¿Y qué implicaba? Que lo tenían que mandar a Roma. Cierto, Pablo quería ir a Roma, ¿se acuerdan? Pablo dice, apelo a César.
Pareciera que no haya más opciones, que todas las puertas están cerradas. Pero Pablo elige la única opción que vale la pena: honrar a Dios. Entonces él agarra y dice: apelo a César. Porque a los judíos, dice, ante el tribunal de César estoy. Dijimos, ¿no? Se había sentado en ese bema, en ese tribunal romano. Yo estoy siendo juzgado por la autoridad romana. Los judíos no tienen ninguna acusación contra mí. No tengo que... Ya está, basta. Interesante, esta es la última vez que la fe cristiana va a ser defendida delante del concilio. Ya está. La última vez que Pablo habló en el concilio fue la última vez que en un ámbito judío. Este no es un ámbito judío, pero ya está. No es el tema del sermón, pero me parece que hay aquí algo. Pablo dice: ya está. ¿Cuántas veces? No quieren escuchar. Ya está. Y entonces él dice: si estoy ante el tribunal de César, si a los judíos no les he hecho oprobio, nada, no los ofendí de ninguna manera, y vos lo sabés, dice, tú sabes muy bien, vos sabés, ahí están los documentos. Félix dijo: yo soy inocente. El tribuno Claudio Lisias dijo: yo soy inocente. El mismo concilio dijo que no había nada porque si yo hubiera sido culpable, ya hace 2 años hubiera estado muerto. No soy culpable, vos sabés. Como vos no estás dispuesto a hacer lo que tenés que hacer, apelo a César. ¿Le gusta a Festo la opción? Más o menos. Porque mandar para arriba algo es reconocer que vos no pudiste con eso. Pero, de última, también es sacarse una pelota caliente de la mano. Así que, ¿qué hace Festo antes? Dice. No, bueno, perdón, ya me estoy adelantando. Así que las acusaciones eran falsas. Y entonces, Pablo dice: no tengo más opción que esta. Si vos no estás dispuesto a ejercer justicia, los judíos no me van a juzgar con justicia, perdón. Pareciera que no hay más opciones, que no hay nada más para elegir. Ahora, si como Pablo nuestro corazón está puesto en honrar al Señor y en buscar la gloria de Dios, la confianza que nosotros tenemos en Dios en esas circunstancias donde pareciera que todos los caminos están cerrados, esa confianza nos va a sostener. Y cuando pareciera que a veces tenemos que elegir entre el camino malo o el camino peor o el camino desastroso, ¿cuál camino elegimos? El que honra a Dios. Siempre elegimos el camino que honra a Dios. Es esa, al final es eso lo importante. Es saber que nosotros hemos sido llamados para eso. Punto final. Otra forma en la que honramos a Dios. Dijimos que honramos a Dios aunque parezca que estamos en las manos de la astucia y el odio de los hombres. Honramos a Dios aunque nos injurien. Honramos a Dios aunque parezca que no hay más opciones. Y honramos a Dios tomando nuestras decisiones en obediencia a Él y en confianza a Él. El pasaje nuestro termina diciendo Pablo: a César apelo. Y entonces Festo, habiendo hablado con el consejo, respondió: a César has apelado, a César irás. Esto tiene continuidad, hubo una pausa acá. ¿Cuál es la pausa? Festo tiene que hablar con su consejo. No está hablando con el concilio, no está hablando con los judíos. ¿Con quién está hablando Festo? Con su consejo. Personas de él, asesores, ministros, pónganle el nombre que quieran. ¿Sí? Su consejo. Él tenía personas que lo asesoraban. Personas que sabrían de la cultura judía, de la religión judía, personas que saben de política, personas que saben de estrategia militar. Ese era su consejo. Personas que saben de leyes. Apeló a César. Y estas personas le dicen: mirá, ¿es ciudadano romano? Sí. ¿Un ciudadano romano puede apelar a César? Sí. Apeló a César, lo tenés que mandar a César. Y entonces vuelve y le dice: apelaste a César,
vas a César. ¿A dónde vas? A Roma. Pablo va a Roma. A Festo lo sorprende ese pedido de Pablo, pero tiene que concederle lo que Pablo pide. Y yo estoy diciendo acá que Pablo honra a Dios y que nosotros tenemos que hacer lo mismo, tomando nuestras decisiones en obediencia a Él y confiando en Él. Y estos son dos componentes de lo que estamos hablando hoy. Yo estoy diciendo que la palabra de esta nos habla a nosotros de Él. Que cuando nosotros estamos en situaciones difíciles, lo que tiene que guiar nuestras decisiones es honrar a Dios. Muchas veces nos va a pasar que nosotros no sabemos cuál es la opción a elegir. ¿Cuál es la tendencia del hombre? Elegir lo que le conviene, lo que a mí me conviene. Volviendo al ejemplo anterior, Orfa eligió lo que le convenía. Ruth eligió lo que honraba a Dios. Y apenas conocía a Dios. ¿Qué fue de la vida de Orfa? No sabemos. ¿Qué fue de la vida de Ruth? De ella desciende el rey David, de ella desciende el rey Jesús. El impacto de Pablo hasta nuestros días no está determinado por la astucia de Pablo, por la preparación de Pablo, por la elocuencia de Pablo, sino porque siempre él eligió honrar a Dios. Si al final nosotros tomamos una opción y esa opción sale mal o no sale como nosotros queríamos, si nosotros la tomamos buscando nuestra conveniencia, nos vamos a decepcionar y vamos a lamentarnos y vamos a decir, ¡ay, si hubiera hecho esto otro! Pero si nosotros tomamos esa decisión porque estamos convencidos de que estamos obedeciendo a Dios y estamos honrando a Dios de esa manera, no importan los resultados, Dios es honrado. Dios es honrado. Dios es glorificado en lo que yo hago y en lo que yo decido. Y ya está. Y entonces no me tengo que arrepentir, no tengo que lamentarme. Dios fue honrado. Y si los resultados no son los positivos que yo esperaba, para mí, Dios está siendo honrado todavía. Algunos pensamientos finales. Hay 4 verdades que nosotros aprendemos en este pasaje. Esto lo aprendí, lo saqué del comentario del libro de Hechos del pastor John MacArthur. Yo leo muchos comentarios cuando estoy estudiando un pasaje. Al final de mi estudio del pasaje leo comentarios. Bueno, Bruce es uno de los comentarios que leo, Kistemaker es otro de los comentarios que leo. Te dan los detalles. Stott te da la teología del pasaje. Es precioso. Ese es el tercer comentario que consulto. Y el doctor MacArthur es predicador y pastor. Y entonces eso se nota y él tiene la capacidad de traer esas verdades a nuestra vida. 4 verdades que nosotros aprendemos en este pasaje. La primera es la hostilidad judía hacia el Evangelio. Bueno, la hostilidad de todo aquel que está en las tinieblas hacia el Evangelio. No debería sorprendernos. ¿Qué tenemos que aprender nosotros? Los creyentes tenemos que llevar vidas intachables para revelar que la hostilidad y las acusaciones de los enemigos de Dios son falsas. Segunda verdad, y esta es tremenda, el poder cegador del pecado. Han pasado 2 años, Pablo preso, están dispuestos a matar, están dispuestos a todo, están tan ciegos en su pecado que nada los va a detener de su propósito. Quieren matar a Pablo. Lo que ellos no entienden es que están yendo contra Dios y entonces no van a poder. La tercera verdad, estoy resumiendo, después si alguno quiere se las paso todas completas. Este pasaje revela la soberanía de Dios en los asuntos humanos. Dios interviene de manera providencial cuando Festo se niega
a llevar a Pablo a Jerusalén. Dios interviene de manera providencial cuando a Pablo no le queda otra opción que apelar a César para ir a Roma. La cuarta verdad: la apropiada relación del creyente con el gobierno. Los cristianos estamos llamados a respetar las autoridades. En ningún momento Pablo falta el respeto. Es más, él dice, si soy culpable y tengo que morir, mátenme. Pero no soy culpable, y vos lo sabés. Pero si yo tuviera que someterme a la ley y hubiera violado la ley, que háganse conmigo lo que deba hacerse. A la luz de estas cuatro verdades, ¿cuáles son nuestras aplicaciones? ¿Cómo aplicamos esto? Primero, si alguno aquí aún no ha puesto su fe en el Señor Jesús, cuando uno toma decisiones en momentos cruciales, ¿en qué la basa? La confianza de estar tomando las mejores decisiones, las más sabias, no vienen de los resultados, de si obtenemos o no los resultados. Vienen de saber que Dios sea honrado en lo que nosotros hacemos. La única forma de tomar una decisión y quedarse tranquilo con que uno tomó la decisión correcta es si uno tomó la decisión que más honra a Dios o una decisión que honra a Dios. Y para eso no necesitas esperar los resultados. ¿Se entiende? Ahora, para poder tomar decisiones que honren a Dios es necesario conocer a Dios. La única forma es por medio del Evangelio. Para nosotros, los que hemos creído en Jesucristo, si nosotros recordamos que la hostilidad y la oposición son la reacción natural hacia Cristo y hacia todos los que se identifiquen con Él, si recordamos que el Señor es soberano sobre todas las cosas, y si recordamos que el propósito de nuestras decisiones, actitudes y acciones es honrar al Señor, nosotros vamos a tomar decisiones con confianza y en obediencia al Señor. Lo que honra al Señor es que nosotros busquemos su gloria. ¿Cómo? Obedeciendo a su palabra. Obedeciendo a su palabra. Reconoce al Señor en todos tus caminos, dice la palabra, y Él enderezará tu senda. Quien confía en que el Señor está en control de todas las cosas y lo que quiere es obedecerle y seguirle, buscará obrar bien, pensando antes en la gloria de Dios que en su conveniencia o circunstancia. Eso debería guiar siempre nuestras decisiones. ¿Amén? Amén. Oremos, hermanos.